Buenas, ¿cómo están? Bueno, tal cual lo que había amenazado, voy a colgar este video discutiendo un poco la acción política y la distinción entre lo público y lo privado, para que podamos retomar desde allí el miércoles de la semana próxima en un encuentro por Zoom y discutir directamente lo que tiene que ver con la crisis en la educación. Tomando algunos de los aportes de ustedes, me parece que está bastante clara la distinción entre labor, trabajo y acción, que eso ha quedado claro. Pero a veces lo que se confunde, y no es un tema menor, es la distinción entre lo público y lo privado en Hannah Arendt. Es una distinción polémica y no es que haya acuerdo entre los filósofos a este respecto. Por poner un ejemplo, los movimientos feministas últimamente se han apoyado en conceptos de Foucault fundamentalmente, sosteniendo que lo personal es político. Esa postura niega las distinciones entre lo público y lo privado, por lo menos en un sentido, y se ubican en una posición contraria a lo que defiende Hannah Arendt. Digamos, no hay acuerdo entre los filósofos porque tienen distintas posturas en la teoría política. De algún modo, ideológicamente tienen posturas distintas. Cada uno luego evaluará si hay allí una dimensión positiva o negativa de la ideología. Arendt entiende, vamos primero a hacer una distinción gruesa entre lo privado y lo público. Que lo privado es el ámbito de la intimidad, es decir, lo que está detrás de las cuatro paredes del hogar. Dentro de ello se incluye lo que está en la conciencia, los fines de carácter individual, es decir, los fines que uno desarrolla para su propia vida, en tanto alguien tiene como finalidad viajar alrededor del mundo, otros quieren tener hijos, otros querrán, no sé, dedicarse a la divinidad, a las cuestiones religiosas. Obviamente también dentro de esto podemos ubicar las posturas, distintas posturas respecto a la religión y la religión que se tenga en caso de que se tenga alguna. Esto claramente es el ámbito privado, el ámbito de la intimidad que Hannah Arendt de algún modo metaforiza o realiza una analogía con la oscuridad que necesitan todos los seres vivos para crecer. Por ejemplo, las plantas necesitan el sol, pero uno no puede dejar las plantas las 24 horas, bueno, no hay 24 horas, pero permanentemente a la luz del sol, porque eso no les permitiría crecer. Lo mismo sucede con los seres humanos que necesitan un ámbito de intimidad y protección sin los focos de la afuera para poder crecer. En el artículo Crisis en la Educación esto se ve reflejado en el ejemplo que ella pone de las dificultades que hay en la infancia de los hijos de los famosos, justamente porque no tienen muchas veces ese tipo de oscuridad. Y siguiendo con esa distinción gruesa, bueno, el mundo público sería lo que está afuera. Ahora bien, en Arendt no es tan gruesa la distinción, sino que es más sutil, más compleja. Recordemos algunas características de la acción política. La acción política es discurso, es decir, debe ser expresada. Y debe ser expresada en un ámbito público para poder ser tal. Aquí vemos claramente por qué lo que está en el ámbito de la conciencia es parte de lo privado, porque para que algo se transforme en acción, debe salir de la conciencia y expresarse en un lenguaje a los otros. Parte de la acción también es que sea expresada en un foro público en condiciones de pluralidad e igualdad. Si bien no hay condiciones respecto a la calidad de personas que integren un foro público, entendemos que debe ser un foro en el que estén representadas distintas posturas de carácter político. Y por carácter político me refiero a los
a expresar los distintos intereses que tenemos respecto a cómo llevar adelante la vida en común, la vida en sociedad. Um, entonces, bien, necesitamos que esas distintas posturas, porque somos diferentes en cuanto a nuestros intereses y nuestras opiniones, se reflejen en un foro en condiciones de igualdad, es decir, que todas las voces tengan el mismo peso. Estamos hablando de condiciones ideales, obviamente. Y, digamos, como última gran cosa a este respecto, son todas, de alguna manera, son todas conceptos potentes. Si uno logra desarrollar su discurso, es decir, expresar sus particularidades y sus diferencias en condiciones de igualdad en un espacio público, podemos decir que la acción es un acto de libertad. Es decir, cuando uno está actuando, está ejerciendo la libertad. Libertad en sentido político, obviamente. Esto obviamente se suman las dos características de la acción, que son la imprevisibilidad y la irreversibilidad. De alguna manera, arranco por lo último, es irreversible porque lo hecho está en materia de discurso, no se puede retirar. Lo que uno dice no se puede deshacer del mismo modo que podemos deshacer una mesa si no nos gusta cómo está quedando. En tal sentido, la otra característica, además de la irreversibilidad, es la imprevisibilidad. Si bien uno tiene intereses y unos fines determinados cuando va a llevar adelante un discurso, ¿cómo culminará el proceso de esa acción, que es con los otros, es siempre con los otros? Es algo que no podemos determinar de antemano. Así que tenemos que tener claro, cuando vamos a llevar adelante un discurso, que el discurso en sí mismo no se puede retirar, lo que queda dicho o escrito, queda dicho o escrito, y lo que, eh, y por otra parte, no sabemos a ciencia cierta qué consecuencias puede generar, por más que haya determinados grados de probabilidades o estrategias a ese respecto. Veamos, bueno, esto ya nos lleva a determinadas puntualizaciones que hacen que no todo el afuera de lo privado se constituya en público o político. Si nosotros nos reunimos, no sé, con una barra de amigos a hablar del partido del domingo, cualquiera haya sido ese partido, bueno, no, allí no se está llevando adelante ninguna acción política, porque más allá de expresar nuestros gustos personales o nuestro apoyo o hacer algún tipo de disquisición respecto a si nos gustó un partido o no, no estamos allí expresando intereses respecto a lo que es la vida en común. Lo mismo cuando vamos a trabajar. Uno cuando va a trabajar entra en contacto con los otros, pero no necesariamente está llevando una acción de carácter político. Claro, si esos mismos ámbitos a los cuales yo me refiero terminan expresando una discusión, por ejemplo, respecto a lo necesario que es el deporte para la vida en común, para la vida en sociedad, bueno, ahí sí, ya estamos discutiendo de nuestros intereses sobre cómo debemos vivir en común. Y en cuanto al trabajo, sí, allí llevamos adelante una asamblea sindical porque entendemos que las condiciones en las que estamos trabajando no son las adecuadas. Bueno, ya también estamos ingresando en otra arena, es decir, no importa tanto el ámbito exclusivamente, sino aquello de lo que estemos discutiendo. Y además, por otra parte, lo privado y lo público no son espacios estancos donde no haya influencia de uno sobre el otro, ya que las políticas públicas van a incidir en lo privado. Por ejemplo, lo que tiene que ver con nuestra nutrición y con nuestra salud, las políticas públicas permiten determinados grados de posibilidad para llevar adelante la labor, que es la que se encarga de eso. Y también, cuando el individuo participa de la vida política y de sus intereses al respecto, carga con algunos intereses sobre la finalidad de su propia vida y sobre cuestiones personales, dentro de las que el espacio privado invade de algún modo el espacio público.
A esto se suma que los espacios públicos no son, no hay esencialismo respecto a los espacios públicos. Con esto queremos decir que van cambiando con el paso del tiempo. Tal es así que para los griegos el espacio público era el ágora, el espacio público preferido y fundamental, ¿verdad? En tanto, el ágora es la plaza pública. En tanto, bueno, hoy disponemos de parlamentos, de redes sociales, de medios de comunicación, etcétera, cosas de las cuales los griegos no disponían. Tampoco tenemos que confundir con que todo lo que suceda allí es público, ya que por ejemplo en las redes, cuando alguien le saca una foto a un plato de tallarines y lo sube, o sube una foto de la persona con la cual está saliendo, eso no constituye una acción política, sino de alguna manera que eso lo que constituye es ventilar la propia intimidad. No constituye espacio político en ese sentido, no constituye acción política. Entonces, eh, esos espacios como el trabajo o una reunión de amigos o con quien me quiero ir de vacaciones, qué sé yo, eh, que no son estrictamente privados, porque no son estrictamente íntimos y tampoco son públicos en el sentido que estábamos mencionando, quedan como una especie de limbo si es que nosotros no insertamos una nueva esfera que Arendt la llamará esfera social, es decir, lo social no es igual a lo político para Arendt, lo social es una esfera intermedia entre lo privado y lo público, y por lo tanto, si yo me reúno con mis amigos a hablar de la vida y de las cosas o del partido del domingo, o si voy a trabajar, estoy dentro de esta esfera social. Esta esfera social será muy necesaria para comprender el artículo La crisis en la educación, por más que Arendt no la desarrolla demasiado. Esta idea de esfera social sí desarrolla la idea de que la escuela es un lugar entre, es decir, un in-between. ¿Entre qué? Bueno, la escuela es el lugar que está entre lo privado y lo público. Y tiene la función de preparar a los nuevos para que puedan desarrollarse luego en el mundo público. Mundo siempre está usado en la crisis de la educación como mundo político, como mundo público, no como mundo natural, es decir, como planeta Tierra o como mundo de las cosas, que es lo que nos rodea, lo que produce el trabajo como una de las fases de nuestra vida activa. Um, por lo tanto, al ser un entre, la escuela pertenecería a esta esfera que llamamos esfera social. Dejo por aquí para tratar, ¿sí?, la próxima semana ya el tema de la crisis en la educación, donde nos vamos a cuestionar si más allá de esta distinción que hace Arendt, donde la escuela no tendría, no habría, perdón, dentro de la escuela acción política, no hay lugar para ello, para Arendt, ver si podemos desarrollar algún tipo de diálogo, si queda lugar para el diálogo entre la educación y lo político en Hannah Arendt. Nos vemos la semana próxima a través del Zoom. Que pasen bien.